Hola, soy Gisela Morales, esposa, mamá de 2 hijos, nadadora olímpica guatemalteca y me dedico al emprendimiento deportivo. Soy una mujer que constantemente estoy buscando la felicidad, la realización personal, el crecimiento económico, el conocimiento y la excelencia, sin causar un daño colateral negativo a la prioridad más importante de mi vida, mi familia. Bienvenidos al Agua con Gisela. En este podcast hablaremos sobre la búsqueda de la excelencia en todos los ámbitos de la vida y cómo podemos aplicar los principios del deporte de alto rendimiento en nuestro día a día. A través de entrevistas con atletas, entrenadores, empresarios y expertos de diferentes áreas, exploraremos los secretos detrás del éxito y cómo podemos aplicarlos en nuestra propia vida. Prepárate para sumergirte en el mundo de la excelencia y descubrir cómo puedes alcanzar tus propias metas y objetivos. Vamos a empezar. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Agua con Gisela. Súper contenta de la invitada que tienen el día de hoy, Lorena Araton, dueña de Tazo Chips. La verdad que, para contarles un poquito, hace mucho tiempo que empezó pues, la empresa y que empecé a ver los Tazo Chips en el súper. Probé uno, que es el de piña, que me encanta. Y yo decía, qué rico, de verdad que me encanta este producto. Yo siempre ando buscando que fruta deshidratada y cosas saludables. Y yo decía, algún día quiero entrevistar a la dueña. Y que sí, la dueña de Tazo Chips es mi vecina. Nos encontramos hoy en el gym, ahí entrenando. Así que muy contenta de tenerte acá conmigo. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Feliz de platicar contigo. Te admiro mucho. Sos una súper deportista y una súper emprendedora. Así que creo que vamos a tener muchos temas de qué platicar hoy. Total, la verdad que... estuve viendo, yo siempre le pido a todos mis invitados que me vienen como una pequeñita encuesta y preguntas y me gusta conocer un poquito de la persona que voy a tener y puedo ver muchas similitudes de los caminos que hemos tenido. Yo creo que uno siempre no sabe todas las personas que tenemos a veces cerca de nosotros y que solo con compartir pudiéramos aprender y nos limitamos quizá o no, tal vez yo ya te había visto en el gym antes, pero creo que no habíamos platicado, ¿verdad? Como que no sé, a veces uno va muy en el día a día y no se pone a pensar en lo que tenés alrededor y lo que te estás perdiendo, ¿verdad? Sí. Entonces, me encantó ver tu historia, ¿verdad? La verdad que creo que todos atrás de un gran emprendimiento siempre hay una muy linda historia. A mí me encanta traer invitados que al final del día están manejando sus empresas con excelencia, pero que también a título personal son personas con valores y con excelencia, ¿verdad? Porque vemos muchos empresarios que pueden tener mucho éxito a nivel empresarial, pero quizá a nivel familiar, a nivel personal, dejan mucho que desear en sus valores y hay mucha incongruencia, ¿verdad? Entonces, para mí es súper importante que las personas que están acá y mis invitados vivan esa congruencia en sus vidas. Así que, de verdad que he escuchado lindos comentarios de las personas que he preguntado sobre ti. No he escuchado ningún comentario negativo y me encanta eso porque habla mucho y se sabe, o sea, el emprendimiento es el reflejo de la persona que está atrás, ¿verdad? O sea, al final es tu personalidad. Entonces, contame un poquito, ¿cómo te lanzaste al agua? ¿Por qué? ¿Cómo empezó tu camino como mujer en el emprendimiento? Fíjate que me lancé al agua sin necesariamente analizar que me estaba lanzando al agua como tal vez hubiera analizado otras oportunidades en mi vida, ¿verdad? Previo a ser emprendedora había tenido como un camino entre académico y profesional como muy enfocado y congruente y sabía, ¿verdad?, a dónde iba y todo ese camino terminaba un poco en mi maestría, en mi MBA. Y fue en el MBA donde yo ya tenía un proyecto. Ese proyecto era un prototipo muy similar a lo que, si lo que nos están viendo y escuchando han probado Tazo Chips, es muy similar a lo que hoy está en el mercado. Entonces tenía ese prototipo, pero era un proyecto personal del cual yo era parte desde la perspectiva de mercadeo. Soy mercadóloga de entrenamiento, había estado trabajando en investigación de mercados y en marcas. Y la verdad es que me miraba como alguien que podía aportar en ese sentido, pero estando en la maestría, ¿verdad? Y te comento lo de investigación de mercados, porque estando en la maestría me tocó como parte de diferentes clases y por esa como curiosidad que tengo tengo un prototipo, viene de Guate, yo estaba en una universidad en Chicago, o sea, ¿qué piensa la gente de esto que tengo aquí, verdad? Claro. Y cuando empecé a hacer eso con suficiente frecuencia, como para darme cuenta que lo que me estaba digamos, rebotando de parte del consumidor de regreso era muy bueno, decidí que en lugar de convertirme en una mejor mercadóloga, que era lo que quería cuando empecé el MBA, quería lanzarme al agua.
y convertirme en emprendedora. Tengo 3 socios, perdón, somos 4 socios fundadores, somos los mismos desde el día 1, desde que teníamos ese prototipo hasta ahora, y les dije a los otros 3, yo me quiero lanzar al agua, quiero hacer esto, ¿verdad? Al graduarme, ¿verdad? Claro. Entonces, antes iba a aplicar a un trabajo corporativo, no, ahora estaba diciendo, tengo que ser yo la que haga que esto sea realidad. Entonces, me dio suficiente tiempo fueron 2 años de MBA, para en mi segundo año de MBA empezar a agarrar algunas clases y experiencias, meterme a algunos grupos de emprendedores y rodearme de más emprendedores y de profesores que estaban en el ecosistema para aprender suficiente de las áreas en donde todavía me veía que necesitaba cierta información y herramientas y regresar a Guatemala después del MBA a lanzar el producto. Entonces, pues mucha gente me dice, ¿cómo decidiste dejar de percibir ese salario? Yo no tenía ese salario durante el MBA, ya lo había dejado de percibir. Sí. Y tenía otra idea de lo que quería hacer, pero fue tan poderoso la retroalimentación que recibí de los consumidores, eso a mí me llena de energía, me apasiona, que eso fue lo que a mí me hizo lanzarme al agua, ¿verdad? Después dije, bueno, ¿cómo hacemos para que esto funcione a nivel económico, ¿verdad? Pero veo que tenés una fortaleza fuerte, porque al final del día yo pienso en mis departamentos de la empresa. Para mí los departamentos más fuertes dentro de un negocio son marketing y finanzas, para mí. O sea, yo sin duda, obviamente operación es importante, obviamente recursos humanos, o sea, todos son importantes, pero los que mueven la aguja dentro de un negocio son marketing y la parte financiera. O sea, y he visto en otros negocios gerentes que quizá no tienen una fortaleza numérica o financiera y los negocios quizá tienen un montón de ventas, pero el bottom line no tienen utilidades y paran quebrando, ¿verdad? Entonces, creo que tú tenés esas 2 fortalezas. ¿Cómo crees que esto contribuyó a que Tazos Chips sea la empresa que soy? ¿O tú crees que no es esa la fortaleza del negocio y tuviste que dominar otras habilidades para hacerla crecer? Mira, irónico y curioso que mencionas marketing y finanzas, porque justo esto fue lo que estudié en la universidad como 2 majors, aunque lo que a mí me llamaba la atención y siempre me ha apasionado más es mercadeo, ¿verdad? Pero finanzas a mí me parecía una buena base, entonces no había trabajado en eso y realmente no lo había aplicado tanto a nivel profesional, pero sí tenía una base, ¿verdad? Claro. Creo que una de las claves que nos ha ayudado a mantenernos ordenados, livianos en términos de las inversiones que estamos haciendo, es que hemos aprendido, y yo especialmente de mis trabajos anteriores, de una vida corporativa en donde hay benchmarks, hay formatos, hay procesos, hay ciertas reglas, hay ciertas cosas que se aprenden que no están escritas, pero que te ayudan a pues, trabajar de una manera más ordenada. Sí. Obviamente yo lo estaba haciendo con el dinero de alguien más, con apoyo, ¿verdad? Ya no estás sola, pero creo que ha sido esa experiencia. Obviamente finanzas es una de las áreas importantes, pero ha sido esa experiencia como del orden y vimos cómo funcionaban. Yo vi ¿verdad? Cómo funcionaba para otros productos los lanzamientos, vi cómo funcionaba para otros productos estudiarlos y después lanzarlos, que nos ha ayudado, creo yo, como empresa a mantenernos en un camino que obviamente busca crecimiento, busca utilidad, pero también busca llevar la misión de la empresa, que es que los consumidores, ¿verdad? Así como a ti te gustó el tazo de piña que probaste, que podamos llevar este tipo de productos, porque hoy en día no solo tenemos tazos, sino que tenemos 2 líneas más de productos a más consumidores, a más mercados, ¿verdad? A más territorios. ¿Cómo escogiste tus socios? O sea, digamos, decís que son 4 socios fundadores. Tú estabas en la universidad, entiendo, en Estados Unidos en ese momento. Tus socios fundadores son guatemaltecos que estuvieron contigo allá. Contanos un poquito cómo fue el elegir ese proceso de socios. Mira, es importante la elección y creo que he tenido mucha suerte y hemos tenido mucha suerte de encontrarnos. De hecho, antes de hacer la maestría, cuando estaba trabajando en este trabajo corporativo, fue que salió la idea inicial de crear, ¿verdad? Un snack. Después eso nos llevó a los prototipos y pues a mí se me atravesó el MBA, digamos, en ese proceso. Pero en ese momento que estaba en el trabajo corporativo, decidí compartir mi emoción por hacer, ¿verdad? Yo era la consumidora que no encontraba ese snack saludable y así fue que nació como el primer... una necesidad. Exactamente. Y en ese momento yo estaba con alguien que trabajaba conmigo. Él se convirtió en uno de mis socios. Okay. Después los dos dijimos, bueno,
teníamos trabajos de tiempo completo que eran bastante demandantes. No nos veíamos cambiando eso en el futuro cercano. Dijimos, ¿por qué no agregamos a la ecuación de este posible proyecto alguien que conozco que puede sumar? Dije yo, y él también, alguien que yo conozco que puede sumar. Entonces, en el caso de él agregó a un amigo que tenía experiencia con startups de comida y había estado involucrado en una venta de un startup. Entonces, era una experiencia que nos podía aportar a nosotros, setear la empresa y en el crecimiento y todo. Y yo agregué a quien ahora es mi esposo, que en ese momento era mi novio, que es ingeniero en alimentos, que es quien finalmente se inventó el producto. Dije, bueno, esta persona tiene experiencia desarrollando productos. Entonces, desde el inicio nos convertimos en un equipo multidisciplinario porque teníamos a esta persona que tenía más experiencia, finanzas, operaciones. Mi colega de ese momento que tenía experiencia en un poquito también es ingeniero en alimentos, pero también tenía experiencia como en apertura de nuevos mercados, en crecimiento, ¿verdad? Portafolio de empresas, expansión. Yo representaba la parte de mercadeo, de investigación de mercados, y nuestro otro socio, ingeniero en alimentos, desarrollaba productos y podía implementar la producción. Entonces, fue interesante porque de los 4 al inicio, nadie iba a trabajar en esto a tiempo completo. Nos comprometimos a desarrollar el proyecto, a avanzarlo, y cada quien trabajaba en su carril, ¿verdad? Sí, o sea, era un part-time job en ese momento y estaban los 4, pero manteniendo su fijo, digamos. Entonces era como que, bueno, juntémonos, no nos hemos juntado. No, es que esta semana no puedo, estoy viajando. Decía uno, no, muchacha, no me puedo juntar. Y realmente armamos el negocio en Google Meet. Y cuando nos preguntan si se puede hacer trabajo remoto en la oficina y si creemos en remoto, sí, esta empresa se armó en remoto todo el tiempo, porque a veces, aunque estuviéramos viviendo 3 de nosotros en el mismo país, no estábamos disponibles. Lo bueno es que la de marketing y la de producto siempre estaban juntos. Sí, tengo cuello ahí. Entonces, yo creo que pues esta parte multidisciplinaria, el hecho de que teníamos un poquito de holgura de estar ganando un salario fijo, nos hizo también tomar algunas decisiones iniciales de invertir en algunas cosas como equipo que fueron claves. Ya a la hora de que alguien como yo decidiera lanzarme al agua y dejar de percibir este salario, no éramos 4 personas que estábamos dejando de percibir un salario, sino solo una, ni siquiera 2, ¿verdad? Sino solo una. Entonces, eso ha ayudado y nos ha también, pues desde el inicio nos hizo trabajar muy bien juntos porque cada quien estaba en lo suyo. Entonces, yo confío, si tu expertise es finanzas y yo aporto marketing, confío en lo que tú sabes, lo que tú me estás recomendando, te lo puedo cuestionar y todo, pero es tu rol. Entonces, eso nos hizo también avanzar de una manera que en donde no estábamos dudando de lo que estaba decidiendo el otro, de lo que estaba aportando el otro, y la verdad es que, aunque en algunos momentos, porque teníamos estos trabajos de tiempo completo, se sentía como que no avanzábamos mucho, avanzamos con paso firme, ¿verdad? Claro, como que tomaban decisiones un poquito más pensadas también y más decisivas. Sí, y teníamos, como te digo, toda esta experiencia que estaban haciendo otras empresas grandes en la industria. Yo estaba en la industria de bebidas, esto es industria de alimentos, pero se comportan muy similar, entonces no estaba muy lejos de lo que yo quería hacer eventualmente en la empresa. Y aparte, digamos, para poder penetrar un mercado, un supermercado y todo, tenías que tener ese know-how de cómo meter un producto, de cómo vender un producto, cómo quitar shelf space. O sea, sí tenías que tener ese know-how, que de lo contrario es un proceso duro y doloroso de aprender. Claro, es complejo navegar. Muchas escuchamos que los supermercados son clientes difíciles, sí lo son. Hay maneras, y yo creo que para mí, lecciones que me sirvieron en mi trabajo corporativo, que hoy en día, aunque llevamos ya 8 años de estar en el mercado y todo, me siguen resonando, son sentarme en el escritorio de un comprador exigente en Estados Unidos a que me dijera no, a que me dijera cuánto. O sea, aunque yo, verá, chavita de mercadeo, ahí con el presupuesto de alguien más, tenía que decidir casi que cuánto iba a desembolsar en el momento. Te tenés que preparar para ese tipo de reuniones, pero es que tenés que llegar empoderada, con herramientas, a ver, ¿verdad? Con esa incertidumbre que tiene el momento cuando alguien que es, pues, tough, ¿verdad? Rudo, es cruda la conversación, no sabes qué te va a tirar. Entonces,
incluso esos momentos que fueron hace varios años, me siguen habiendo preparado para encontrarme pues a estos, a veces compradores de supermercado que no necesariamente son tan fáciles de navegar, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo creo que al final, sí o sí creo que Diosito te pone en el lugar preciso y que te está preparando para algo, ¿verdad? Y esos quizá fueron tus aprendizajes para esto, Sí. ¿verdad? Y una pregunta, digamos, de los 4, entiendo, al día de hoy, ¿ya los 4 forman parte full time de la empresa o solo tú sos la que gerencia y está full time y los demás siguen estando part time? Fíjate que soy la única que estoy full time, nadie ni siquiera está medio tiempo, sino ya que están solo como directivos. Ajá. Estamos, pues, tenemos una comunicación súper constante, pero ya a nivel más de junta directiva, ¿verdad? Claro. Y obviamente que siempre informados. Y ahí, pues, hay un arte, ¿verdad? Si a alguien le interesa cómo mantener a un inversionista o a un socio o a un cofundador involucrado, pues hay muchas maneras de mantenerlo suficientemente cerca como para que cuando tengas una llamada, hey, necesito ayuda, no esté así súper lejos, pero tampoco ¿verdad? Que estén metidos en lo operativo necesariamente en el día a día, ¿verdad? Pero digamos, tal vez es una experiencia compartida, digamos que al principio uno entra con un socio y usualmente escoges socios porque en el momento te agregan un valor que tú requerís. O sea, muchas veces te asocias con alguien porque ese alguien trae algo a la mesa que tú no tienes y emprenden y van juntos y arranca el negocio. Pero luego pasa que quizá una de las partes es la que está echando punta todo el tiempo y ya no, el valor agregado que traía esa persona fue valiosa en su inicio, pero ya no es valiosa o sea, solo fue lo que aportó en el momento y empieza a haber una cierta disparidad de que, o sea, ya estoy solo, tú ya no me estás aportando, ya no te involucras, pero seguís teniendo la misma participación. Si bien es cierto, tú tenés un salario, ¿verdad? Por el rol que haces dentro del negocio. Empieza a haber una cierta tensión en disparidad de valor quizá, porque se empezó junto y todos aportaban lo mismo. Y lo hemos visto a lo largo de empresas gigantes, pues, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Cómo has mantenido esa... que el valor original de los socios se siga dando y que se siga trayendo a la mesa y no sea solo la parte económica y que sigan aportando el valor al crecimiento del negocio? Mira, yo creo que tiene que ver con reconocer también la evolución del negocio, en qué etapa está y qué tipo de retroalimentación necesitas de diferentes stakeholders, en este caso, ¿verdad? Los socios, como también podrían haber mentores o alguien en una capacidad, ¿verdad? Diferente que esté aportando. Yo creo que reconocer, ¿verdad? La etapa en la que está, lo que se necesita, la honestidad de decir, me estoy sintiendo de esta manera, poder transmitirlo, ¿verdad? A este grupo, decir, me podés apoyar o no me podés apoyar de esta manera que yo creo que necesito y que la otra parte también responda con, ¿verdad? Sí o no. ¿Sabes qué? Tal vez no te puedo apoyar yo, pero déjame, te pongo en contacto con alguien que sí. Claro. ¿Verdad? Te puedo dar algunos ejemplos de dinámicas que tenemos entre nosotros en donde a veces hay una persona de los socios que me dedica mucho tiempo para tratar de resolver algo y me hace ver un reto ¿verdad? Con una perspectiva diferente, como hay otra persona que puede dedicarme tal vez menos tiempo en una llamada, pero me hace la misma reflexión a nivel, ¿verdad? De lo poderoso que puede ser esos, ¿verdad? Minutos que también me pueden ayudar a ver el reto de manera diferente. Entonces yo creo que también tenemos que ser intencionales con esas interacciones, ¿verdad? Ir a buscarlas y ¿verdad? Con la honestidad siempre y, ¿verdad? Continuar, creo yo, asegurándonos que mutuamente nos estamos dando ese valor en esta forma, ¿verdad? Que es la distancia que te mencionaba con la cercanía, ¿verdad? Necesaria. Creo que es un arte, creo que oímos de muchas malas experiencias de algunos, como oímos de muy buenas experiencias. Digamos, en mi caso yo me siento muy apoyada por este equipo. Como llevamos más de 10 años de trabajar juntos, ya sé a quién llamar más o menos para qué cosas y también hay veces que me buscan a mí y me dicen, hey, pensé en esto. Entonces creo que nos hemos ido conociendo en el camino y eso nos ha permitido también, yo creo que hay en el fondo de las relaciones hay un genuino interés de que nos vaya bien a todos. Correcto. Entonces eso está ahí y como eso está ahí,
en los momentos en donde tal vez a mí me cuesta pedir ayuda, me ofrecen ayuda, ¿verdad? Eso sucede, y en los momentos donde tal vez no están viendo que yo necesito ayuda, yo sí tengo que tener la honestidad de pedir ayuda. Claro. Pero estamos en esto porque creemos en la misión y porque le estamos apostando a algo que creemos que es más grande que nosotros. Total. Eso ayuda también. ¿Cuál es, digamos, bueno, antes de preguntarte eso, ¿cómo ha sido tu relación? Yo creo que tal vez no trabajaste con tu esposo. Al final del día es tu socio, más no necesariamente tienen roles dentro de la empresa, ¿correcto? Entonces, ¿nunca tuvieron dificultad de elaborar juntos o sí pasaron por esa etapa de aprender a cómo trabajar en conjunto? Mira, yo creo que sí hemos pasado por ciertas etapas, especialmente etapas en donde desde el rol de desarrollo de producto, ¿verdad? Entra este socio que es mi esposo y yo desde la parte de mercadeo, ¿verdad? Desde el inicio. No te digo que no han habido roces, porque definitivamente sí hay, pero yo creo que una de las cosas que ya hemos ido trabajando en el camino es poder separar cuando estamos hablando de trabajo que cuando no. Y a veces, ¿verdad? Es muy conveniente poder darte la vuelta cuando estás... acostaste a los niños y estás viendo tele y decir, mira, te quería preguntar tal, y poder empezar al día siguiente con una decisión. Sí. A que si fuera pues un socio con el que no estás viviendo, te tendrías que esperar a que esté disponible para tener esa conversación. Entonces, verá, está esa ventaja, pero también, otra vez, la honestidad de decir, y nos pasa, mira, no quiero hablar nada de trabajo ahorita. Como que, va, te respeto eso, ¿verdad? Y no siempre nos hemos respetado en ese sentido. Es algo que hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Claro. Yo me recuerdo que en el MBA, cuando teníamos, pues en el MBA, cuando todavía no había decidido dedicarme a esto a tiempo completo, mi esposo y yo sí teníamos roles que éramos, en donde éramos bastante pares, ¿verdad? En el desarrollo del prototipo. O sea, ¿ustedes fueron juntos a la maestría? Mira, juntos y separados. Él hizo otra maestría, y entonces nos juntábamos cada cierto tiempo. Fue algo poco convencional porque ya nos habíamos casado y como que cada quien se fue a la maestría que quería, pero veíamos cómo nos juntábamos. Pero la cosa es que en el MBA yo hice una presentación en una de las clases sobre cómo era trabajar con tu pareja. Claro. O sea, hablé de las cosas que hacíamos bien, hablé de las cosas que estábamos trabajando y aún así en los años siguientes las cosas que hacíamos bien ya no las hacíamos tan bien y después tuvimos que reaprender, ¿verdad? Entonces yo creo que como en toda relación, incluso en toda relación de pareja, en la relación con los hijos, en la relación con los empleados, es un work in progress, que hay que estar pues todo el día tomando una decisión de tú ser tu mejor versión, tener el mejor interés de la otra persona y construirla, ¿verdad? Entonces, como te digo, para mí tiene ventajas, a mí me encanta aprovechar las ventajas que tiene, pero sí hemos ido aprendiendo a poner límites y para llevar pues los momentos de descanso y de familia, ¿verdad? Encapsularlos y aislarlos del trabajo, ¿verdad? Sí, a mí sí me costó un montón, te soy honesta. Nosotros con mi esposo tenemos franquicias juntos de gimnasios, digamos, yo tengo la academia por aparte, él tiene su financiera, pero juntos tenemos los gimnasios y en algún momento yo dirigí y operé, después él dirigió y operó, después entre los dos hacíamos diferentes roles y no nos funcionó, o sea, realmente no logramos trabajar en conjunto porque somos muy similares en personalidades, pero con diferentes formas de hacerlo, ¿verdad? Entonces nuestra solución al final fue contratar una gerente, ¿verdad? Y también al final pasamos por esa transición de que ya no queríamos gerenciar y queríamos estar en un nivel de dirección, y fue una transición dolorosa, pero nos ayudó a fortalecer nuestra relación porque no logramos trabajar en conjunto, digamos, ¿verdad? Funcionamos muy bien con nuestros hijos, con la casa, pero en un rol laboral no nos funcionó. Entonces encontramos esa bendición de poder, gracias a Dios, querer dejar las gerencias hasta cierto punto y entrar en una dirección para poder encontrar ese equilibrio, ¿verdad? Y yo creo que lo poderoso es que lo trataron. Correcto. ¿Verdad? Trataste, no te diste, o te diste cuenta de cosas que no creíste que iban a pasar. Sí. Eso es aprendizaje, Sí. agarras ese aprendizaje, tomas decisiones y ¿verdad? Las implementas. Yo creo que el error o el peligro sería no, ¿verdad? Que los dos seguir no en estén esa dinámica sintonía, o seguir esa romper la dinámica relación por esa y que dinámica. haya más desgaste, ¿verdad? Porque Total. parte del desgaste hay, o sea, yo Sí. también lo he tenido y es complejo. Sí. Pero yo creo que pues es importante tener prioridades bien claras
cada cierto tiempo estar reevaluando tus prioridades personales y como familia y todo, y eso para mí, ¿verdad? Media vez, para mí eso vaya estando claro, digo, bueno, ¿cómo hago para que en las otras áreas de mi vida pueda ser yo congruente para usar este mismo concepto con mis prioridades ¿verdad? Y se traduce a poner límites y todo. Pero sí es complejo y qué bueno pues que compartir, así es, o sea, hay que compartir también lo que es difícil. Sí, total, yo creo que a veces tendemos, yo te digo que he experimentado saliendo de Guatemala, hay una cultura muy abierta a veces entre empresarios, ¿verdad? El compartir tus dolencias y a veces aquí en Guate tendemos a compartir lo bueno y a queremos esa como competitividad. Entonces, bonito encontrar espacios en donde seamos vulnerables y realmente lleguemos a, mira, así de verdad me está costando esto y mira, ¿tú qué hiciste? ¿Verdad? Y contame de verdad cómo lo hiciste, pues, ¿verdad? Y ahí cuando llegamos a ese nivel de honestidad, creo que empezamos a notar que los desafíos todos los tenemos iguales, quizá los vivimos de diferente forma, pero los desafíos se repiten, ¿verdad? A lo largo de las cabezas, pues, ¿verdad? Mira, a mí me pasó específicamente después de tener a mi primera hija, que entré en un momento en donde como que me cayó el 20, que yo no era la misma y empecé a sentir que no podía tener la misma productividad que tenía antes, incluso embarazada me sentía invencible, pero después, o sea, entre el sueño, la lactancia y la incertidumbre de la nueva criatura, que sí dependía de mí, también por la lactancia, pero por muchas otras razones a nivel, ¿verdad? Físico y casi simbólico, me sirvió ser vulnerable y decir, yo le decía a mi esposo, mano, necesito ayuda. Porque le decía, me siento así, siento que no puedo regresar a ser la misma de antes, a tener la productividad. ¿Será que soy la CEO adecuada para la empresa? O cómo, o sea, no me imaginaba lo contrario, pero solo no me veía ahí. Y él me trataba de dar consejos, yo le decía, no me sirve. O sea, como que sí me entendés, pero no me terminás de entender. Creo que entonces me sirvió ser vulnerable e ir a buscar a otras personas que hubieran pasado por caminos similares. Sí. Y ahí encontré mucho de lo que tú decís, de darte cuenta que no sos la única con el mismo problema. Todas siempre nos sentimos igual. Crees en tus hijos igual, te sentís igual. Y solo a mí me pasa esto y a nadie más. Y de ahí nos empezamos a poner ya más vulnerables, compartimos y todos estamos en lo mismo, ya nos reímos, ¿verdad? De todo lo que sentimos en el proceso. No, la verdad que es súper importante y me gustaría saber, digamos, creo que tuviste un inicio bonito en el sentido de que pudiste traer toda esa experiencia corporativa a empezar un emprendimiento. No todos quizá tuvimos la oportunidad de tener esa experiencia corporativa y a veces nos toca rompernos contra la pared porque hubiera sido tan más fácil quizá, ojalá tener ese know-how, ¿verdad? Que obviamente no todos lo tenemos, pero hay retos, hay desafíos y te tocó romperte y chocarte contra la pared también. ¿Cuáles dirías tú que son esos momentos en donde de verdad te han retado como persona, como empresaria y que has dicho, no sé cómo encontrarle pies y cabeza a esto? ¿Qué versión de mí se requiere para encontrar una solución? Si me pudieras contar un poquito qué retos enfrentaste y cómo lo solucionaste. Mira, yo creo que retos enfrentamos todo el tiempo, para ser totalmente honesta. Sí. No se vuelve tu passion. Sí, no hace mucho me he sentido como que no sé qué hacer y tengo que hacer, o sea, it's okay, ¿verdad? Sí. Pero tal vez dos retos importantes que en algún momento también me hicieron pensar si dedicar mi vida a esto era algo que iba a tener el fruto que yo me había imaginado o no. O sea, te desafió. Desafío de que... Y no digo tirar la toalla por el concepto, ¿verdad? Tan cliché. Digo, ¿será que voy a tener que cerrar? Y no quiero. Claro. Entonces, uno de esos momentos fue al inicio, no sé en qué momento conociste tú Tazo Chips, pero el Tazo Chips inicial que lanzamos, que fue hace 8 años y medio, era un Tazo Chips ovalado. No, yo creo que ya eran los cuadritos, pues digamos, delgaditos o tal vez, no sé, fíjate. Entonces, nosotros lanzamos ese Tazo Chips ovalado y empezamos, ¿verdad?, a entrar en puntos de venta pequeños, entramos en el primer supermercado. O sea, la primera vez que lo probé creo que no fue en supermercado. Tal vez en Délica o algo así. Algo así, Délica creo que fue. Entonces, lanzamos, empezamos a crecer y, o sea, unas semanas después nos empezamos a dar cuenta que
el material de empaque que nos había recomendado, obviamente, alguien experto con... O sea, si ya me estás empezando a conocer un poquito más, podrás saber que me gusta la data y un poquito la certeza, y si hay algo que lo puedo probar, me gusta probarlo, ¿verdad? Entonces, el material de empaque, tomamos una decisión que no fue a la ligera. Bueno, total es que si alguien está en industria de alimentos, un alimento que no se puede hacer en pequeña escala, sino en gran escala, sabe que los mínimos de pedido de empaque, de material de empaque, son muy altos. Sí. Estamos hablando de 100,000 unidades, 200,000 unidades. Entonces, este material de empaque no duraba los 12 meses de vida que tenía que durar. Okay. O sea, yo en el MBA estuve desarrollando esta etiqueta en Spanglish. ¿Por qué voy a tener una etiqueta en Spanglish si no quiero lanzar en Estados Unidos? No, porque yo iba a graduarme, regresar a Guate, lanzarla y lanzar en Estados Unidos unos meses después. Lanzamos en Estados Unidos en marzo de este año. Este año ahorita 2024. Este año, Entonces, finalmente, pero 8 años después. Sí, o sea, 8 años después. Pero empezaste con esa etiqueta desde antes, digamos. Pero entonces empecé con esta etiqueta en Spanglish porque queríamos crecer a todos lados. Yo me había, de hecho, preparado en la maestría, hablando con emprendedores locales de Chicago porque me iban a ayudar a entrar en puntos de venta. Bueno, long story short, no pasó. Y no pasó porque el material de empaque duraba muy poco tiempo. Ni siquiera nos podíamos expandir a El Salvador. Wow, porque no te duraba. No nos duraba. Claro. Entonces... y habías comprado una gran cantidad de inventario. Si querés, ahí tengo. Todavía sigue. Entonces tuvimos que hacer un montón de análisis que no sabíamos cómo hacer, de verdad. Claro. Trajimos expertos de no sé dónde, tratamos de hablar con expertos locales. No lo teníamos dentro de nuestra maleta de herramientas. ¿Cómo resolver eso? Aunque yo tenía muy experiencia corporativa y todo lo que querrás, no estaba. Sí. ¿Verdad? Aunque teníamos algunas personas que eran 2 ingenieros en alimentos en el equipo, no lo sabían resolver. Entonces, nos tocó, obviamente, tener de cara al consumidor, íbamos a seguir atendiéndolo aquí, íbamos a seguir creciendo y todo aquí, pero nos tocó, o sea, ese Excel inicial de cómo íbamos a crecer no se dio por bastante tiempo porque estábamos tratando de resolver el tema de material de empaque. Finalmente, alguien local nos ayudó, hicimos unas pruebas, llegó también un proveedor nuevo de material de empaque y lo resolvimos, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo lo resolviste? Al final paraste dejando la producción que habías comprado, perdiste ese dinero y compraste una nueva producción. Exactamente. Y entonces en ese cambio te mencionaba lo de la forma del chip, porque una de las cosas que cambiamos con el material de empaque es que también nos dimos cuenta que había menos desperdicio en la producción de un cuadrado que en la producción de un óvalo. Ok, entonces obviamente ganabas márgenes mucho más altos. Exactamente, entonces teníamos pues un beneficio también adicional ahí, pero fue un momento como muy importante ¿verdad? Ahí entra la vulnerabilidad, decir, bueno, tengo que, ¿con quién más hablo y le cuento que tengo un problema? Sí, pero digamos, si tú pudieras éxito, regresarte un poquito a ese momento, ¿crees tú que fue que no, o sea... Estoy segura que tuviste muchos otros proveedores que te podrían producir el empaque, pero no a la calidad o al nivel marketing, seguramente que fue una decisión más tirada a una imagen. Y también era el cuestionamiento de qué pasa si esta es la decisión incorrecta, qué pasa si tiré todo ese dinero y esto tampoco me funciona. ¿Fue más una indecisión que te costó tomar una decisión o genuinamente no tenías el producto que querías? Mira, fue... En todas las decisiones que tomamos al inicio, tratamos de estudiarlas lo más posible. Fue la mejor decisión que pudimos tomar en ese momento. Claro. O sea, regresaría y hubiera probablemente tomado la misma decisión, digamos. Nuestro proveedor de empaque de hoy es diferente, no existía en ese momento. Entonces, yo creo que también el universo te va poniendo algunas... Las personas. Algunas... Y yo creo que tenés que ser suficientemente vulnerable como para pedir ayuda, buscar esa ayuda a lo externo. Cuando no está a lo interno, probamos a lo interno, no está, probamos a lo externo. Es decir, necesito ayuda. Porque... parte de lo que no hicimos es, nuestro producto tiene un problema, que eso está bien, porque no tenía un problema para el consumidor al que estábamos atendiendo. Y siendo vulnerables, llegamos a la persona adecuada en ese momento, se nos atravesó esta otra empresa y logramos hacerlo de una manera más rápida. ¿Verdad? Claro. Entonces es uno. Otro reto importante es la pandemia. Sí. O sea, no es por ser disco rayado, pero fue espantoso. ¿Cuántos años tenías, cuántos años de operación tenías al momento de pandemia? ¿Ya? 4, 3 y medio, ¿Y en qué momento de expansión o de crecimiento ya tenías utilidades? ¿Cómo estaba la estabilidad económica de la empresa para ese momento? Mira, estábamos teniendo un muy buen año. O sea, pintaba el mejor año, íbamos solo
por marzo Ajá. y estábamos, o sea, habíamos tenido un enero espectacular. Se imaginarán que para un producto saludable enero es un buen Sí. mes natural. Y estábamos teniendo un muy buen año porque nos acabamos de expandir El Salvador el semestre anterior y acabamos de mandar producto a Costa Rica. Y te cerraron todo. Entonces, bueno, Costa Rica, ni digamos, nos dijeron, mira, yo vendo otras categorías que estaban rotando más y que sí podían, ¿verdad? Ni me voy a molestar en hacer llegar tu producto, por muy bueno que sea, no me importa, a un supermercado y pelearme con ellos, no puedo. Bueno, entonces Costa Rica, de hecho, hasta se les venció el producto. O sea, no les importó. Entonces, Costa Rica cerrado. El Salvador... Pero digamos que tú tuviste que, o sea, generaste esa producción para atender esos mercados y o se te quedó parado, o sea... Mira, no se me quedó parado, o sea, digamos, Sí, este lo cliente, lo mandé, este cliente lo pagó, pero no le importó. Lo que no tenía era yo un siguiente pedido, ni tampoco digamos, la medallita de decir, lancé en otro país, porque íbamos a lanzar y ya no lanzamos. Claro. Pero en El Salvador se había lanzado. Y lo que pasó en El Salvador es que, ¿verdad? Cada país manejó diferente los encierros, los horarios, locomoción y todo. Sí. El Salvador, el presidente tomó pues un rol de dictar qué cosas se podían hacer y qué no se podían hacer. Y decidió que no se podían comercializar, por lo menos en ese periodo, churritos. ¿Qué son churros? O sea, los churros. Chucherías. Ah, churritos son chucherías, chucherías son snacks, tu snack es snack, es saludable, no me importa. Entonces, si estaba o no estaba en la categoría, pero sí, digamos que la definición técnica no importa, porque un poquito lo que quería lograr, intuyo el gobierno, es que, ¿verdad? Tenían un incentivo que le dieron a la población, que la población no gastara ese dinero en cosas que no eran saludables. Entonces, ¿verdad? Esta producción se para de varias categorías, incluyendo esta. Bueno, la cosa es que el distribuidor dijo, yo no me puedo tomar el riesgo de seguir con este producto, aunque, ¿verdad? Aunque sea saludable y todo, pero churritos puede ser esto, y entonces no me puedo tomar el riesgo. Y la cosa es que nos dijeron, ¿verdad? Ahorita no puedo vender, espérenme. Y nosotros como que fíjate que no podemos esperar, o sea, dejemos las cosas aquí, vamos a ir a buscar a otro distribuidor, pero te imaginas que no encontrábamos a un distribuidor en Costa Rica, no encontrábamos a un distribuidor en El Salvador que estuviera dispuesto. No, y menos en esa época donde todo el mundo estaba su cabeza en otro lado, pues. Totalmente. Y en Guate lo que pasó es que, yo muy, ¿verdad? Basada en data, había llevado ya unos meses diciéndole a mi equipo, no le vendamos directamente al consumidor porque no es lo que hacemos bien. Lo que hacemos bien es entregar en supermercados, ya tenemos la estructura. Bueno, la cosa es que, obviamente, te cierran la locomoción, tenés miedo de ir al supermercado. Lo que agarras del supermercado tiene que ser lo básico, lo primordial. Sí. Tazo Chips no está entre lo primordial para nada. Encima de todo, estábamos lanzando nuestro segundo producto, que es Frappi. Lo estábamos por lanzar en supermercados. De hecho, habíamos comprado espacios en supermercados, que es raro para una empresa, ¿verdad? En ese momento. Y la mitad del mes estuvo cerrado el supermercado. Entonces, pagamos los espacios y la mitad no lo vio la gente. No es como que te lo devolvieron tampoco, pues. No, tampoco. O sea, y era en pleno lanzamiento. Entonces, como que nos cortó un poco el lanzamiento. Para quienes están escuchando esto hoy en día, Frappi, obviamente, es un producto que es, ¿verdad? Ha crecido, gracias a Dios, aunque tuvimos esa interrupción. Eso no nos detuvo de crecer y de ser uno de los snacks favoritos de los chiquititos. Pero en ese momento sí era así como, o sea, ¿qué hacemos? Porque si podíamos circular como empresa de alimentos, pero ¿a quién le íbamos a despachar producto? No tenías... Entonces dije, o sea, el volumen... ¿Y qué requirió? ¿Qué Lorena requirió para sobrepasar esos momentos? ¿Qué versión de ti? ¿Qué tuviste que crecer tú para pasar ese desafío? Mira, yo creo que era, de cierta manera, reconfortante que no era la única que estaba pasando por un proceso difícil, ¿verdad? O sea, todas las industrias, todos estábamos como buscando información y viendo dónde nos movíamos. Me ayudó tener, otra vez, socios en otras industrias o en industrias similares que estuvieran tomando decisiones a nivel empresa, en donde podíamos aprender cómo estaban manejando, por ejemplo, o sea, obvio, recortes de mercadeo. Claro. ¿Verdad? Recortes en ciertos gastos de viaje, de cosas que iban a hacer en persona, de cosas que tal vez ya no eran tan no eran importantes. Entonces,
empecé a quitar agencias que teníamos y empezamos a hacer contenido nosotros, ¿verdad? In-house, tomé yo mucho más fotos en mi casa, por ejemplo, y empecé a generar contenido yo. Entonces, me sirvió tener pues esta red cercana que también quería el mejor interés de la empresa y cómo sobrevivir, y lo que me podían compartir lo hacían pensando en que nos iba a ayudar a sobrevivir. Me apoyé también de mi red de la maestría, que ha sido pues... De los del MBA, digamos. De los del MBA y que estaban, o sea, no sé si te pasó a ti, pero en mi caso empecé a recibir muchos webinars de qué decisiones estaban tomando en otras empresas. Sí. De repente una empresa de consultoría grande hacía unas recomendaciones de algunos crecimientos que iban a haber en algunos países y todo. Entonces, eso me sirvió para mapear cómo me podía mover dentro de lo que estaba haciendo. Entonces, implementamos 2 semanas después del cierre total, implementamos nuestra venta al consumidor, ¿verdad? Con un Google Form, que se quedó siendo el Google Form de los pedidos por mucho tiempo. Nos funcionaba y empezamos a llegar al consumidor a sus casas porque sí quería sus productos. Claro. Empezamos a hacer un montón de piruetas a nivel redes sociales para Frappy, porque estaba en ese proceso de lanzamiento, como te comentaba. Le mandábamos un kit para el Día de la Madre a las mamás para que pudieran desayunar con sus hijos. Implementamos unos care packages de Frappy, en donde obviamente en la pandemia teníamos casos en donde no todos le estaban pasando bien, ya sea porque alguien había estado enfermo, había fallecido o tenía familiar, una complicación de que se había quedado sin trabajo, lo que fuera. Claro. Entonces implementamos estos care packages para Frappy, para que si algún consumidor que nos escribía en redes sociales le quería dedicar este paquetito como de cariño a alguien más, se lo podía mandar. Lo podía mandar. Nadie pagaba nada. Nosotros hacíamos el envío. Teníamos personas que se encargaban de hacer envíos a supermercados que no estaban haciendo la cantidad de envíos. O sea, teníamos tiempo. Entonces implementamos eso. En el caso de Tazu, implementamos como héroes de la pandemia, en donde tú podías nominar a un héroe y le llevábamos a entregar producto. La gente, o sea, hay gente que lloró de recibir, ¿verdad? De un producto, decir, ¿sabes qué? Te vemos y vemos cómo te estás fajando, ¿verdad? Fueron muchos doctores, era gente que estaba en primera línea que se podía nominar, muchos doctores, enfermeras que estuvieron aún con miedo, ¿verdad? Todo el tema de contagio, de si podías ver o no a tus hijos, y a veces estaban... entonces, generamos, creo yo, mucho goodwill a nivel emocional, y eso... Y ese era el premio de esas aunque no nos generaba tanta venta, ¿me entiendes? Entonces, no dejamos de llegar al consumidor, estábamos con la paciencia de esperar, porque todos estábamos en espera, esperando cierta recuperación, recortando gastos, como te decía, y por lo menos, digamos, yo no sentía que estaba en mi casa encerrada, parada. Yo estaba escuchando webinars, entregando care packages, ¿verdad? Esta actividad. Y otra de las cosas que pasó en nuestro caso es que por estar escuchando, ¿verdad? Viendo webinars, todo este tema de tendencias, nos inspiramos para crear nuestra tercera línea de productos, que son Tazu Crackers, que son unas galletas saladas, cuadraditas, un tueste liviano, un topping también saludable, que en ese momento para este mercado hacían mucho sentido. Estaban buscando un desembolsamiento. O sea, ¿lo lanzaste en ese periodo? Lo lancé en noviembre. O sea, octubre, noviembre de 2020, cuando ya se empezó a abrir más la cosa, época navideña, la gente estaba empezando un poquito a pensar en ese tipo de ocasión, pero lo desarrollamos nunca hemos desarrollado nada tan rápido, porque estábamos enfocados en ver cómo, es decir, en ausencia de tener la opción de salir a estos otros mercados, que era lo obvio que nos tocaba a nosotros. Sí, dedicaste toda esa energía en sacar un nuevo producto. Hicimos estudios, que siempre hacemos estudios con consumidores. De hecho, ahorita estamos haciendo estudios para unos proyectos nuevos. Hicimos estudios para, ¿verdad? Les llegaban a su casa un paquetito de galletas para que nos dijeran qué preferían. Y que te llenan una encuesta o algo así. Encuestas. Mucho durante la pandemia lo hicimos a nivel virtual. Ahorita hacemos cosas en persona y virtual también, pero ahí lo pasamos toda virtual, y la verdad es que nos funcionó bastante bien. Y yo creo que eso me daba esperanza, ¿verdad? Me preguntas qué versión de mí. Bueno, una versión que no se quedó quieta. Claro. ¿Verdad? Que como tenía la esperanza de que había opción de moverse a otro lado, de probar algo, porque perseverante soy. Sí. Pero si soy perseverante y siento que no tengo opciones... Te toca sacar una versión tuya que tenés que ahí adentro, porque ahí lo tienes, pero no has terminado de concretarlo. Entonces, en este camino de perseverar, cuando voy viendo opciones, yo creo que ahí también los que emprendemos, a veces, ¿verdad? Nos preguntan qué cualidades necesitas para ser emprendedor.
Garra, hambre. Pero en ese momento, o sea, en el momento de cierre de todo, en el momento en el que las opciones que tenías ya no están en su forma original, Sí. si no sale lo garra, lo creativo, lo adaptable, Sí. entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, Pero yo creo que eso salía a es algo relucir. bien bonito que estás diciendo, porque yo creo que muchas veces, y veo una sociedad actual de padres de familia, yo trato mucho con niños, con familias, y veo la resistencia de papás que sus hijos pasen dolor, pasen presión, pasen conflicto, pasen momentos de que los expriman. Dicen, no, es que yo no quiero que mi hijo sufra. Es que si no existen esos momentos no hay crecimiento. O sea, yo sí creo que todos necesitamos momentos de frío, de hambre, de falta de sueño, porque en esos momentos de falta de recursos. Y de comodidad. Ajá, de ti sale algo. Y si no lo tienes, nunca sale eso de ti. Esa siguiente versión, esa creatividad, ese ingenio. El ingenio viene de falta o sea, donde estás acorralado y tenés que sacar el ingenio de ver cómo resolves. Pero entonces, ¿por qué protegemos tanto a nuestros hijos a que no pasen esas situaciones cuando esas situaciones en un ambiente seguro, en deporte, en colegio, en proyectos, en desafíos seguros, los van a sacar esa versión que de ti salió y que de mí ha salido en otras ocasiones? Entonces, ¿por qué no tener más desafíos que saquen esa versión de nosotros, verdad? Mira, yo me acuerdo de una conversación que tuve con una amiga de la universidad. En la pandemia me preguntó, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo para sobrevivir con la empresa? ¿Cómo está tu encierro? Le dije, después de lo que me ha tocado hacer en estos meses, ¿verdad? De esa creatividad, de todas las cosas nuevas que se nos ocurrieron, de todas las piruetas, o sea, literal piruetas que hicimos para llegarle al consumidor. Y yo en ese momento estaba tratando de quedar embarazada. Ajá. Y finalmente quedé embarazada. En pandemia también. Ajá, en pandemia. Pero me costó quedar embarazada, ¿verdad? Entonces era así como que después de esto que pasó, esta transformación con la empresa, y después de lograr algo que a nivel personal para mí era importante, siento que puedo con lo que venga, no me preocupa, ¿verdad? Entonces, creo que sí pues es un ejemplo de lo que tú estás diciendo. Yo creo que es un concepto que es importante también, pues como papás. Yo a veces en el tema de hijos veo muchos paralelos al emprendimiento, hay mucha incertidumbre de qué decisiones tomar y todo, pero regresando a este tema que tú decís de proteger a los hijos, yo creo que nos sirve tener una mentalidad en donde no es todo nada. Correcto. O sea, que por ejemplo, les cueste algo, que estén tristes porque perdieron en una competencia, de que pasaron frío porque, ¿verdad? El entrenamiento, de que se desvelaron porque, ¿verdad? O que tuvieron que hacer ejercicio adicional para poder ser mejores en la otra disciplina. No tiene que ser que lo hacen todo el tiempo para tener el beneficio, ¿verdad? No es todo o nada. No es si va a sufrir un poco, va a sufrir siempre, para nada. Claro. O sea, yo creo que hay que evaluar, o sea, todos son trade-offs, ¿verdad? Hay que evaluar el beneficio de esto. Sí, el costo-beneficio de lo que estás haciendo. Exacto. Ajá. Y si tuvieras, digamos, me pongo a pensar yo ahorita en el momento en que yo estoy en mi vida, en el momento de transición en donde ya estoy como directora, o sea, mis debilidades actuales son aprender a ser directora y no gerente, ¿verdad? Me estás hablando así. Al no meterme a operar, el no querer solucionarles inmediatamente, sino que dejar que mi equipo traiga yo y dirigir, ha sido un desafío que yo estoy aprendiendo a navegar, digamos. ¿Qué dirías tú que actualmente, al momento en donde está tu empresa hoy, en el rol que tú vives, con la familia que tienes, con la edad de tus hijos, porque todo es una combinación, o sea, total. No puedes dejarlo, sos la misma tú, efectuando diferentes roles y sombreros, pero al final requieren de ti algo. ¿Qué es ese algo que ahorita estás batallando, aprendiendo, navegando, que te hace falta, que no has logrado estar ahí, ¿verdad? Pero que estás trabajando para eso? ¿Qué podrías decir que es? Mira, para mí es el tema del descanso. Okay. Y sé que tú has hablado del descanso recientemente. Sí, acabo de sacar un podcast. Ajá. Entonces, que lo escuchen todos. Para mí ha sido el tema de descanso como algo muy reciente, pero tiene que ver también con lo que mencionas de la evolución que tiene, ya sea a nivel familia, las necesidades de los hijos, pero también a nivel empresa. A mí, como tú decís, a mí también me cuesta, en lo que la empresa va escalando y creciendo, no meterme en lo operativo, no meterme a apagar fuegos. O sea, me gusta, de hecho, dame un fuego que
te quiero ayudar a pagarlo. Sí. Y entonces si llega alguien que tiene una duda específica de algo que podrían resolver por sí mismo, que la respuesta no va a ser la misma que yo dé, Sí. o sea, me cuesta soltar a veces, ¿verdad? Tengo que ser muy como consciente de poder darle espacio a esa incertidumbre de ese lado para que también salgan otras respuestas creativas para cada quien, ¿verdad? Entonces, Es que sabes que algo que veo yo veo tu personalidad y te veo hablar y siento que tú sos una persona que no le tiene miedo a la confrontación, a los retos, o sea, hay diferentes tipos de liderazgo. Hay personas que le huyen a la confrontación, ¿verdad? Y yo soy muy confrontativa. A mí me encanta la confrontación y no de manera negativa, no soy ahí de pelear, pero me encanta pues poner situaciones incómodas a la gente porque me gusta sacar esa nueva versión de esa persona. Y si yo sé que no hay ese momento incómodo, no va a salir esa versión. Entonces, a veces me gusta causar controversia en diferentes temas porque sé que son temas que de lo contrario no los abordás. sí. ¿Verdad? Pero veo mucha resistencia en los liderazgos actualmente. Por ejemplo, mi reto ahorita es con mis líderes de mis sedes. Tienen mucho miedo a la confrontación con los papás y aprender a decir, mire, es que, y se me vino o sea, tengo 5 clientes que se están quejando por un cambio, yo, 5 de 1,500, o sea, es el 0 punto, no me voy a mover y a cambiar mi decisión por 5, ¿verdad? Entonces, resuélvalo, hábleles, abórdelos, y entran en pánico. Entonces, yo veo que ¿qué es lo que pasa? O sea, cuando tú decís que yo no quiero resolver, a uno le encanta resolver. A mí me encanta resolver. A mí me traes un problema. Lo sabemos hacer. Ajá. ¿Verdad? Entonces es como formamos a nuestra siguiente línea a que le apasione resolver, ¿verdad? Ese es, yo te digo, también es mi reto actual, digamos, ¿verdad? Yo creería que hay que dejar el espacio. Sí. Porque, mira, una cosa, y hay diferentes maneras de hacerlo. Una cosa es poner una papa caliente para ver cómo es la reacción. Y eso entrena a las personas a reaccionar de cierta manera. Pero otra manera es, no estoy disponible para resolverlo. Claro. Lo tendrás que resolver tú con el costo que eso tenga. Claro. O sea, errores hemos cometido, vamos a cometer, seguiremos cometiendo. Y también, pues, las personas que nos reportan, que están en nuestros equipos, van a cometer errores. El otro día estaba platicando, pues estaba dando una charla de cómo estar cómodos o cómo generar un ambiente en donde no se castigue el fracaso. Claro. ¿Verdad? Es difícil. Es difícil, sí. Ajá. Y también cuando estamos hablando de, no sé, tiempos y competencias y horarios. Es difícil. Pero creo que hay que tener ese balance y enfocarse en lo importante, ¿verdad? Sí. Y si le vamos a dar el espacio a alguien que verá alguno de tus gerentes de resolverlo, podrá ser una respuesta que para ti no sea la ideal. Correcto. Pero eso de por sí también tiene su lección, ¿verdad? Sí. Y que no sientan que la única respuesta que existe es la que tú tienes. Es la que tú tomarías. Correcto. ¿Verdad? Y lo que están buscando es ese camino, porque cada quien tiene su camino. Entonces, o sea, empieza desde la contratación, obviamente, del personal, pero tiene que existir ese espacio, y a mí a veces me cuesta dejar ese espacio, porque a veces estoy resolviendo algunos temas porque se la quiero hacer más fácil a mi empleado. Sí, es como que se la quiero hacer más fácil a mis hijos, ¿me entendés? Porque ya sabes, tal vez tú lo ves tan fácil y lo ves ahí que se está rompiendo la cabeza. Entonces, como que, verá, pero me pasó, o sea, algo tan simple y cambiando totalmente de tema. Mi hijo la vez pasada me dice, mamá, ¿me amarras? No, mi amor, porque tenés que aprender a amarrarte el pantalón. Entonces me puse yo la cinta, la bata, y ellos, bueno, ahora cruzar las pitas, ¿verdad? Así ya corriendo a la hora que se tenía que ir al colegio, ¿verdad? Cruzar las pitas, sí, va. Ahora meter abajo. Ahora hacer el colochito. No, así no es así no se hace el coche. ¿Sabes qué? Yo te lo hago. Entonces, porque uno entra y vamos a llegar tarde. Y lo mismo pasa con los colaboradores. Y yo digo, no, si no puedo controlar esto con mi hijo, menos lo voy a hacer con mis... No, tengo que aprender a controlar. Hay un costo. ¿Verdad? Hay un costo. Tal vez es llegar tarde para que aprenda a llegar tarde un par de veces, pero poner va a aprender. Sí. No, y regresando a un struggle reciente, yo creo que el tema del descanso, yo creo que, o sea, lo podemos ver desde la parte de negocios, pero también desde la parte deportiva, ¿verdad? Que el descanso es primordial para poder rendir. Y personalmente es algo en lo que estoy trabajando, ¿verdad? Cómo apagar, no solo cerrar la compu, sino apagar la mente para que sucedan otras cosas en mí que me hagan rendir mejor al día siguiente, ¿verdad? Total. Y bueno, para ir cerrando el episodio, Lorena, me encantaría que pudieras tal vez compartir un poquito con la audiencia
un mensaje o una enseñanza que quisieras dejar, digamos, sabiendo que aquí queremos tener a personas que nos inspiren con cómo se tiraron al agua en sus diferentes emprendimientos o como deportistas o como directores o en los diferentes ámbitos de personas que traigo acá. Lo que yo quiero dejar a las personas es que vean que no importando cómo iniciaste, si tú lo haces con excelencia, hay un patrón, ¿verdad? Que se replica y se repite en las personas que logran cosas excelentes. No es por casualidad, ¿verdad? No es un golpe de suerte, por así decir. ¿Qué cosas o qué patrones dirías tú que has visto tú también reflejado en otras personas que tú te rodeas, que tú tienes y que solo dijiste, wow, sí, esto lo tengo yo, esto también lo tengo yo y tal vez por eso es que logré? ¿Qué les podrías compartir tú para que ellos vean que tienen que tener ellos esos patrones que tú has aprendido, que tú tienes y que te ayudó a ser esa emprendedora exitosa que sos el día de hoy? Mira, hay varias cosas que se me ocurren como herramientas útiles para pensar en tirarse al agua y en poder replicar, ¿verdad? Esta historia del éxito que estás buscando, que el éxito pues varía para cada quien. Tal vez estoy pensando en algunos elementos que no pueden faltar. Uno es la disciplina. Y disciplina no significa no poder fallar en pocos momentos en disciplina. Disciplina significa esa constancia que en el 80%, ¿verdad? Del 80, sí, del 20%, que en la mayoría de las veces se da y cuando hay excepciones no nos latigamos, no nos caemos y no nos levantamos, sino... Y yo creo que algo que ayuda en la disciplina es tener claro a dónde vas. Claro. Para que valga la pena, para que en el proceso de probar hacer algo que puede ser complejo, como lo es tomar decisiones en una empresa que se encuentra con problemas, o como es ganar una competencia, o como lo es llegar a una meta de ventas, si tenés claro a dónde vas y tenés una recompensa constante de estar llegando, ¿verdad? Y esa recompensa no tiene que ser económica, pero es, o sea, un consumidor, por ejemplo, que te dio una retroalimentación que te llenó. Por ejemplo, nos acaba de llegar un correo de Estados Unidos, que es un mercado en donde todavía estamos haciendo pruebas muy iniciales. No te puedo decir que es un mercado exitoso para nada, estamos empezando, pero un correo de una maestra que se tomó la molestia de escribirnos a nuestro website y de decir, wow, me encanta el producto que están creando. Los quiero felicitar y decirles que sigan adelante. La gente tiene alergias, mis estudiantes necesitan este tipo de productos. O sea, esa es la recompensa de la que estoy hablando, que se ve de diferentes maneras, que tenés que estar dispuesto, ¿verdad? A identificar. Pero entonces en ese camino de la disciplina, ir encontrando esas razones que te refuercen que estás en el camino correcto, ¿verdad? La disciplina te ayuda a seguir avanzando, la compasión te ayuda a no dejar que cuando, ¿verdad? Que en momentos en donde hay una excepción no te des por vencido, igual que la perseverancia. Y yo creo que un elemento que ha sido importante en mi caso ha sido, ¿verdad? Para continuar creciendo y soñando en grande, ha sido probar, ¿verdad? Hacer pruebas pequeñas, hacer... no, por ejemplo, regresando al lanzamiento de Estados Unidos, yo no me estoy lanzando a muchas cadenas de supermercado sin información, sin saber si tenemos el equipo correcto, y definitivamente no tenemos el equipo correcto, ahorita estamos contratando, ¿verdad? No teníamos la fórmula perfecta de llegar a los consumidores en redes sociales en Estados Unidos, ahorita es algo que estamos cambiando. O sea, nos vamos a dar con algunos golpes y retos y oportunidades de mejora, pero prefiero hacerlo en un ambiente en donde estoy con esta mentalidad de probar y aprender. Entonces, probás y aprendes. Si lo probás en un ambiente controlado, cuando estás incorporando ese aprendizaje, no sentiste que te diste, ¿verdad? No, que te diste de cara. Entonces, y probar encima de todo te ayuda a ser mejor cuando ya estás tomando decisiones en mayor escala. Entonces, una de las cosas que les recomiendo es pensar de qué manera pueden hacer pequeñas pruebas de decisiones importantes. Por ejemplo, quiero ser diseñadora gráfica, quiero trabajar en una agencia, ¿por qué no hago un internship? Un internship es una prueba perfecta. Esto puede
aplicar ¿verdad? En muchos ambientes. Mi hija le gusta una disciplina, bueno, que pruebe con clases en vacaciones, lo que tú me decías, ¿verdad? De ir probando con una semana dedicada a algo que es una decisión importante para toda la familia, ¿verdad? Sí. Entonces, probar creo que es importante. Pero dentro de la prueba, pues agarrar ese aprendizaje, incorporarlo, y si la respuesta es sí, seguimos, y si la respuesta es no, cambiamos. Es mejor cambiar antes que cambiar más adelante, ¿verdad? Entonces, esta mentalidad de probar y aprender la recomiendo y a mí me ha servido. Súper, y la verdad que miren, creo que a mí me encanta lo que acaba de decir Lorena, porque al final esa probada es lanzarse al agua, o sea, es tomar acción. Yo creo que muchas veces nos quedamos en el será, mejor no, y no tomamos acción, y si nunca tomamos acción y nunca nos lanzamos, nunca vamos a aprender a nadar, nunca vamos a aprender a navegar, o aprender si nos gusta o no nos gusta, somos buenos o no somos nuevos. Hay que probar, ¿verdad? Como yo le digo a mi hijo, o sea, ¿cómo sabes que no te gusta la comida que te estoy ofreciendo? No, yo, probala, y después me puedes decir, si no quieres no te lo doy, pero probalo. Y después, mamá, qué rico, ¿verdad? Entonces yo creo que al final empieza desde chiquitos, o sea, dándoles diferentes decisiones y que escojan una, pero que se vayan a eso y tomar una decisión, ser más decisivos, porque veo mucha indecisión en general, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que tal vez... un patrón que sí he detectado en los empresarios, son muy decisivos, toman decisiones y después, bueno, no funciona, cambio la decisión, pero tomo una decisión. Pero sabes que incluso probar te ayuda a esa decisión, ¿verdad? Sí. O sea, puedes ver tal vez, estoy probando muchas cosas, estoy indeciso, no, o sea, probar te puede ayudar a descartar qué cosas no y qué cosas sí, y correcto, como ya probaste algunas cosas en el pasado, tal vez como empresario lo empezás a practicar tanto más que ya no necesitas probar todo. Sí, ya tenés ese instinto. Vas correcto, identificando patrones de manera más rápida y vas avanzando también más rápido, y confías en que tu equipo también empieza a tomar esas decisiones. Total. Porque cosechas ese ambiente de prueba. En la casa hay ese ambiente de prueba. No importa si el niño no se termina la cosa nueva, la probó. Eso ya es una ganancia. Ya aprendimos de la, ¿verdad? Sí, totalmente. De la experiencia. Total. Y gracias, la verdad que me encanta, como les digo, a mí me encanta traer, sobre todo mujeres, me encanta tener muchas mujeres que vienen a destacarse. Yo creo que al final del día en Guatemala hay talento, en Guatemala hay empresas exitosas, en Guatemala hay, o sea, realmente deportistas, músicos, o sea, es un país, yo les digo, yo amo Guatemala, o sea, es una bendición de país, y yo creo que a veces no lo vemos y no lo apostamos, pero de verdad creo que somos bendecidos de estar en el país que estamos, y es solo de tirarnos al agua y probar, y aquí se encuentran las oportunidades, realmente las creamos, ¿verdad? Entonces, la verdad que gracias, Lorena, por venirme a sumar a nuestra comunidad, a los que nos están viendo, a los que son parte de Al Agua con Gisela, y gracias por ayudarnos a inspirar, a aprender de ti, y espero que les haya sumado este episodio un día a la vez, así que compártanlo, escríbanme qué les gustó, qué más les gustaría aprender, y estoy segura que si tienen alguna duda con Lorena también la pueden buscar con sus redes. ¿Cuáles? Nos pueden encontrar en Tazu Snacks, en Frappy Snacks, y también en LinkedIn como Snackery. Súper. Así que gracias y hasta la próxima. Gracias por ver un nuevo episodio de mi podcast Al Agua con Gisela. Recuerda que el éxito empieza tirándose al agua. Espero seguir sumando en tu vida un episodio a la vez. Comparte, suscríbete a nuestro canal y cuéntame cómo este episodio impactó tu vida. Nos vemos en el próximo episodio.